Profesor, el día de hoy abordaremos el tema de integración múltiple de la unidad 5 de la asignatura de cálculo vectorial, con la participación de López Hernández Eddie Alan, Romero Sigüenza Leonardo Jesús y Valladares Paino Guadalupe Montserrat del grupo 4371. Como primer tema tenemos el cálculo de áreas e integrales dobles. Las integrales dobles amplían el concepto de integral para aplicarlo a funciones de dos variables sobre un área bidimensional. Permiten resolver problemas relacionados con volúmenes, áreas y otras cantidades que sumergen en problemas físicos y de ingeniería. Partiendo de una función de dos variables y una región específica para la integración, la integral doble suma los valores de la función sobre esta región. Para calcular una integral doble, se integra sobre una variable manteniendo constante la otra, y luego integra el resultado sobre la segunda variable. Este proceso iterativo suma todos los prismas rectangulares infinitesimales o columnas de altura y área base para calcular el volumen bajo la superficie sobre la región, es decir, consiste en integrar la función respecto a una variable tratando la otra como constante, y luego sobre la segunda variable para hallar el volumen sumado por debajo. Por ejemplo, calcular el área mediante una integral doble, integrando 1 sobre la región. Y utilizando la fórmula, nos da como resultado del área 6. Integrales iteradas. La idea principal es facilitar el proceso si se puede dividir una integral doble en integrales simples, es decir, integrando primero con respecto a una variable y luego con respecto a la otra. La herramienta clave que se necesita se le llama integral iterada. El hecho de que las integrales dobles puedan dividirse en integrales iteradas se expresa en el teorema de Fubini. De forma más general, el teorema de Fubini es cierto si f está delimitada en R y f es discontinua solo en un número finito de curvas continuas. En otras palabras, f tiene que ser integrable sobre R. Integral doble en coordenadas rectangulares. La integral doble de la función sobre la región rectangular en el plano se define de la siguiente manera. Y para un rectángulo cerrado, de esta otra. Como ejemplo tenemos las siguientes gráficas, en donde podemos notar que z es la altura de la superficie en el punto de XY. Y para calcular su volumen, se divide la región en pequeños rectángulos, cada uno de ellos con área, dividiendo sus intervalos en subintervalos. Posteriormente, utilizando la suma de Riemann, ya que para cada subrectángulo evaluamos la función en el punto elegido, multiplicando por el área de cada rectángulo y luego sumando todos los resultados. Integral doble en coordenadas polares. Las integrales dobles en coordenadas polares ofrecen un enfoque alternativo para calcular el área, el volumen y otras cantidades cuando la región de integración se describe de forma más natural en términos de radios y ángulos. En lugar de las coordenadas cartesianas tradicionales, este método simplifica el proceso de integración para formas geométricas circulares o más complejas. El determinante jacobiano es en el contexto de las coordenadas polares viene dado por j, que es igual a r.
Representa el factor de expansión del área al transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Este factor R es crítico porque compensa el escalado no lineal de áreas y volúmenes en el cálculo integral, garantizando resultados precisos. La integración doble en forma polar consiste en integrar sobre una región descrita por parámetros radiales y angulares. Este método es especialmente adecuado para áreas y volúmenes delimitados por curvas de naturaleza circular o radial. En ciertas ocasiones, estas transformaciones facilitan los cálculos, ya sea porque simplifican la función a integral o porque resulta más sencilla la región de integración, o por ambos motivos. Por último, en coordenadas polares es aplicable la noción de integrales iteradas y también se puede definir la integral doble para regiones polares generales en el plano. En este caso, hablamos de regiones polares de tipo 1 y 2, cuando se dan entre valores fijos del radio o del ángulo respectivamente. Integral triple en coordenadas rectangulares, enfocados al volumen. La integral triple de una función de f de x, y, z sobre una caja rectangular de B se define de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. De igual manera, dividiendo los intervalos en subíndices en L, M y N. Definiendo la integral triple en términos de límite de una suma triple de Riemann. Por ejemplo, para hallar el volumen en una integral triple se usa la siguiente fórmula. En una pirámide recta que tiene la base cuadrada en el plano XY, donde -1,1 por -1,1 y vértice en el punto 0,01. En la siguiente pirámide el valor de z cambia de 0 a 1 y en cada altura de z. La sección transversal de la pirámide para cualquier valor de z es el cuadrado. Y sustituyendo la fórmula, da como resultado que el volumen de la pirámide es 4/3 de unidades cúbicas. Integral triple en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Para las coordenadas cilíndricas, una función de f de 3 variables puede darse en términos de las coordenadas cilíndricas a través de la siguiente composición. Y como consiguiente, las fórmulas para poder integrar coordenadas cilíndricas y cartesianas. Al integrar en coordenadas cilíndricas, aparece un factor R que multiplica los diferenciales para formar el elemento de volumen. Este se puede demostrar que ese factor está directamente relacionado con el jacobiano de la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. El factor que sustituye las variables es el valor absoluto del jacobiano, ya que asegura que el elemento de volumen sea positivo. Y para poder hacer su cálculo, como primer paso, expresamos la región de integración en coordenadas cilíndricas. Paso 2, expresando la función a integral, sustituyendo x por seno y coseno. Y por último, agregando el jacobiano en valor absoluto. Para las coordenadas esféricas, una integral triple se calcula mediante la siguiente expresión. Campos vectoriales.
Un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto en el espacio determinado. Esto se puede relacionar como un mapa que describe cómo cambia una cantidad vectorial en cada punto del espacio. Una manera de representar gráficamente un campo vectorial en el espacio es mediante un conjunto de flechas, donde cada una corresponde al vector, con su origen en el punto. Analógicamente, para un campo vectorial en el plano, otra representación gráfica utiliza conjuntos de curvas o de superficies, como las llamadas líneas de flujo y las denominadas superficies o curvas e- equipotenciales. En R3, para cada terna ordenada de x, y, z del dominio, se tiene asociado un vector tridimensional. Para poder escribirlo en términos de sus tres componentes, que son funciones escalares de tres variables a las que llamaremos p, q y r de x, y, z. En R2, para cada par ordenado de x, y del dominio se tiene asociado un vector bidimensional, cuya primera componente llamaremos p y q de x y y. Estas varían ya que son funciones escalares de dos variables, dominio e imagen. En el espacio es un subconjunto de R3 y en el de un campo vectorial en el plano es un subconjunto de R2. El dominio natural del campo está dado por la interacción de los dominios naturales de sus funciones componentes. La imagen de un campo vectorial en el espacio consiste en un conjunto de vectores de tres componentes, y la de un campo vectorial en el plano son vectores de dos componentes. El dominio natural del campo está dado por la interacción de los dominios naturales de sus funciones, y se pueden ver de la siguiente manera. La integral de línea. Una integral de línea nos da la capacidad de integrar funciones multivariables y campos vectoriales sobre curvas arbitrarias en un plano o en el espacio. Hay dos tipos de integrales de línea: integrales escalares e integrales vectoriales. Las escalares son integrales de una función escalar sobre una curva en un plano o en el espacio, y las líneas vectoriales son de un campo vectorial sobre una curva en un plano o en el espacio. Por ejemplo, dada la parametrización de R, es una función con un dominio que incluye la curva C, cortando la curva en trozos pequeños. Y como se muestra en la imagen, se ha elegido un punto dentro de cada trozo cortado de la línea. Y con las siguientes fórmulas podemos conocer y calcular las integrales de línea vectorial. Por ejemplo, y como resultado nos muestra una curva como la que se muestra en la imagen. Divergencia rotacional, interpretación geométrica y física. La, diver- la divergencia se define como el límite de la suma de flujos que una superficie cerrada.
dividido por el volumen de dicha superficie. Esto proporciona una medida del comportamiento del campo vectorial en un punto. En un campo vectorial la divergencia es positiva, indica que el campo está fluyendo hacia afuera del punto, mientras que en una divergencia negativa sugiere un flujo hacia adentro. Esto ayuda a entender la naturaleza del flujo en diferentes puntos. Una divergencia elevada indica que en esa zona el campo se está abriendo como los rayos de luz que emergen en una fuente puntual. Una divergencia nula indica que en esa zona los rayos son paralelos, como las velocidades de un fluido sin turbulencias dentro de un tubo, aunque el tubo sea curvo y todo el flujo esté rotando uniformemente. La divergencia se utiliza en diversas aplicaciones como la física de fluidos, el electromagnetismo y la teoría de campos, facilitando el análisis de cómo los campos interactúan en el espacio. El rotacional de un campo vectorial se define como un operador que mide la circulación del campo alrededor de un punto específico. Se puede calcular utilizando el producto vectorial del operador con el campo vectorial en cuestión. Un rotacional no nulo indica que en los alrededores del punto las líneas de campo son, o sea que es una región donde el campo se está curvando. La dirección del vector rotacional es perpendicular al plano de curvatura y su intensidad indica el grado de curvatura que sufre el campo. En términos de aplicaciones prácticas, el rotacional se utiliza en la ingeniería y la física para modelar fenómenos como el flujo de fluidos, la dinámica de partículas y el comportamiento de campos electromagnéticos. Teoremas de integrales. Los teoremas de integrales son pilares del cálculo, proporcionando las bases para conectar funciones con sus integrales. Tienen aplicaciones cruciales en áreas como la física, la ingeniería y la estadística, facilitando la resolución de problemas complejos y el análisis de fenómenos naturales. La clave de algunas de las aplicaciones del teorema de Stokes y el teorema de la divergencia se usan a menudo para desarrollos teóricos, principalmente como herramientas en física matemática. Las ecuaciones de Maxwell son resultados fundamentales que rigen el comportamiento de las interacciones entre campo eléctrico y magnéticos. Ley de Ampere. La ley de Ampere afirma que si la densidad de corriente eléctrica se describe por un campo vectorial J y el campo inducido es H, entonces la circulación de H alrededor de la frontera de la superficie es igual a la integral de J sobre S, es decir, la corriente total que atraviesa. Teorema fundamental del cálculo. Este garantiza que para cualquier función continua en un intervalo cerrado, existe un valor finito para su integral definida, lo que permite calcular áreas bajo la curva de la función. Establece que la derivada de la integral acumulada de una función coincide con la función original, lo que formaliza la relación inversa entre derivación e integración. Teorema de la integral de Lebesgue permite la integración de funciones más generales que las que admite el método de Riemann. Esto incluye funciones discontinuas o aquellas definidas en conjuntos no acotados, ampliando así el rango de funciones que se pueden integrar. Este teorema se utiliza en diversos campos, como la teoría de la probabilidad y el análisis funcional, ya que proporciona un marco sólido para trabajar con funciones complejas. También facilita la convergencia de integrales y ayuda a resolver problemas que no son abordables mediante el enfoque de Riemann. Por último, los teoremas de integrales no solo ofrecen fundamentos teóricos, sino que también tienen aplicaciones prácticas en la matemática, la física y la ingeniería. Su capacidad para facilitar el análisis y la resolución de problemas complejos los convierte en herramientas imprescindibles en diversas áreas del conocimiento. Aplicaciones. En los campos de la ingeniería y la física,
Las integrales múltiples son herramientas indispensables que guían el diseño, el análisis y la mejora de sistemas y tecnologías. Estas disciplinas se benefician de la capacidad de cálculo preciso de las integrales múltiples, desde el análisis de campos eléctricos hasta el diseño de estructuras complejas. La ingeniería eléctrica utiliza integrales múltiples para calcular la intensidad del campo eléctrico y el flujo de cargas eléctricas en el espacio tridimensional. Esta comprensión fundamental ayuda a diseñar circuitos eficientes y a mejorar el rendimiento de los dispositivos eléctricos. Del mismo modo, en ingeniería civil y mecánica, las integrales múltiples ofrecen los medios para calcular la tensión y la deformación de los materiales y la distribución de fuerzas dentro de las estructuras. Este conocimiento es fundamental para garantizar la seguridad y fiabilidad de edificios, puentes y maquinaria. Una aplicación fascinante en física es el uso de integrales triples para estimar la masa de objetos astronómicos, integrando sobre el volumen de un objeto y considerando su distribución de densidad. Los científicos pueden calcular la masa de planetas, estrellas e incluso galaxias. Este procedimiento, aunque complejo, pone en relieve el increíble poder de las integrales múltiples para desvelar secretos del cosmos, proporcionando conocimientos sobre la naturaleza fundamental de nuestro universo. De nuestra parte, eso fue todo, profesor. Se despide de usted Eddie Alan, Leonardo Jesús y Guadalupe Montserrat.